Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Eugenia Herrera del espacio de dinámica grupal de la Tecnicatura Superior en Marketing, y la idea era poder generar este pequeño video a modo de explicación de la diapositiva que subí en la semana pasada, que nos va a permitir ingresar a los temas de la unidad número 1. Sin embargo, si ustedes abren las diapositivas, van a encontrar una presentación de las unidades temáticas, que es una especie de anticipación de lo que vamos a ver a lo largo de toda la asignatura. Así que bueno, los invito a abrir el PowerPoint y empecemos a leerla juntos, ¿sí? La primera unidad temática son nociones introductorias, que tienen que ver con que definamos qué es grupo, qué es grupalidad y qué es dinámica grupal. Muchos de ustedes han resuelto en el foro de actividades la respuesta a la pregunta ¿qué era para ustedes un grupo? ¿Sí? Ustedes vieron 2 videos. Bueno, pues la idea era empezar con estas nociones introductorias que ustedes tienen de la vida cotidiana o de otros espacios de formación para pensar que era un grupo, ¿sí? A su vez que ustedes puedan leer o pudiesen leer a sus compañeros para poder también ver qué perspectivas tienen otros acerca de lo que es grupo, ¿sí? La segunda unidad tiene que ver con la comunicación en los grupos, qué fenómenos se producen a la hora de comunicarnos, ¿sí? La tercera unidad, los grupos en las organizaciones, tiene un poco más que ver con algunos casos didácticos que vamos a trabajar, que va a ser en el contexto por ahí que ustedes van a ver reflejada la dinámica, ¿sí? Los grupos en las organizaciones, ¿sí? Y por último, ¿qué dispositivos grupales podemos utilizar en marketing para investigar o para la investigación de mercados? Que es un poco anticipar lo que van a venir en otras asignaturas, pero ya los podemos ir presentando, ¿sí? Pasando a la diapositiva que sigue, ustedes van a encontrar 4 imágenes: una sala o aula de clases, un equipo deportivo, una tribuna y un equipo de trabajo, ¿sí? Que puede ser de una oficina o el departamento de alguna organización. Y la pregunta, ¿sí?, que sigue en la diapositiva es ¿qué es un grupo y qué no es un grupo? Es decir, que la diapositiva los pone a pensar de todos estos ejemplos cuál es grupo y cuál no es grupo, ¿sí? Habría que ver por qué ustedes deciden que uno es o no es grupo, ¿sí? Luego me cuentan. Luego tienen una pequeña definición que la van a encontrar en el material de que un grupo sería un agrupamiento humano suficientemente pequeño como para posibilitar que las personas puedan actuar cara a cara, conocerse y reconocerse por sus nombres y sus identidades específicas. En este sentido, hablaremos, por ejemplo, de un grupo familiar, un grupo laboral o un grupo escolar, ¿sí? Fíjense que aquí estamos hablando de un grupo de pocas personas, ¿sí?, que pueden relacionarse y vincularse cara a cara, ¿sí?, que pueden identificarse o representar al otro en términos no solo del nombre que lo identifica, sino también de ciertos atributos de personalidad o de forma de relacionarse, ¿sí?, que va determinando cómo nos vamos a dirigir hacia esa persona. Sumado a roles, que ya vamos a ver la cuestión de los roles, que se van a ir distribuyendo a lo largo del grupo, ¿sí? Bien. Continuando con la diapositiva, ya estamos en la diapositiva 6, tenemos una que se titula Notas definitorias, y esto me interesa que lo veamos juntos, ¿sí? Las notas definitorias nos van a permitir dilucidar esto que ustedes ya vienen diciendo, qué es un grupo de lo que no es, ¿sí? Para todos los que hicieron el ensayo, quiero valorar mucho el esfuerzo que hicieron, sin embargo ahora vamos a darle más precisión a eso. Para que un grupo sea grupo, tiene que ser un conjunto de personas, de pequeño número, ¿no?, tal que estas personas tengan una interacción psicológica mutua, es decir, recíproca, y de conjunto entre todos los miembros, que es relativamente frecuente o asidua, es decir, que se repite en el tiempo. Para que un grupo sea grupo tiene que haber cierta historia, aunque sea muy breve, en común, ¿sí? Una historia que tiene que ver con el relato del origen del grupo, del grupo cómo inició, con qué miembros, si hubo miembros que se retiraron, que se sumaron, si se disolvió el grupo y se volvió a rearmar. Tiene que ver con la novela grupal, ¿sí? Para que un grupo sea grupo, tiene que haber un objetivo, un interés que es compartido,
que le da el sentido al por qué nos reunimos, ¿sí? Otra cuestión que se tiene que dar para que un grupo sea grupo tiene que ver con esto de la noción subjetiva de pertenencia o la conciencia de un nosotros, ¿sí? Es decir, que podamos reconocernos como parte del grupo y a la vez que ese grupo me reconozca como parte de sí. Hay una conciencia de que yo formo parte y está internalizada, ¿sí? Y a la vez está internalizada en los que conforman el grupo al que yo formo parte. Y luego se van a dar una serie de cuestiones que tienen que ver con una trama vincular. ¿Qué es una trama? Una trama es un tejido, ¿sí? De muchos hilos, lo podemos imaginar así, que se entrecruzan y se anudan, ¿sí? Y esa sería como la imagen o el gráfico que le podemos dar a un grupo, ¿sí? Interdependencia funcional tiene que ver con que lo que yo hago determina lo que el otro va a hacer. Estamos conectados y nos influimos, es decir, que la reacción que tienen otros sobre lo que yo hago es significativa para mí y para el otro. No da lo mismo, ¿me explico? Bien, cuando la trama o este tejido, ¿sí?, de relaciones genera las siguientes cuestiones, estamos hablando de un grupo, ¿sí? Primero, las conductas, actitudes y reacciones de unos inciden en los otros. Por ejemplo, si ustedes ingresan a un local o a una sala de espera de un hospital y ustedes no dicen buenas tardes o buenas noches, es probable que a nadie le importe porque ustedes no son una persona más y no hay una significatividad en la presencia de ustedes o no en ese lugar. Por lo tanto, ahí una sala de espera no sería grupo. Fíjense cómo ya vamos respondiendo. La fila de un banco, si ustedes llegan y ustedes no saludan, probablemente no suceda nada, porque la fila de un banco tampoco es grupo. ¿Bien? Es simplemente un agrupamiento de personas. ¿Puede convertirse en grupo? Podría. Habría que ver. Pero en la primera o de primeras, en la foto o en la imagen o el ejemplo, una fila del banco no es grupo. Una tribuna de una cancha no es un grupo. Primero por la cantidad de gente, ¿sí? El número de personas no permite que haya una interrelación o una interacción psicológica mutua y de conjunto, ¿sí? Tal vez haya subgrupos pequeños y ahí sí podríamos hablar de grupo, pero la tribuna como entidad, no, ¿sí? Entonces fíjense que ya vamos dilucidando. Una sala, un aula de clase, ¿será grupo? Y habría que ver qué naturaleza tienen los vínculos. Ustedes, por ejemplo, ¿sí?, están en conformación como grupo, ¿sí? Todavía están generando vínculos entre ustedes. Ustedes probablemente puedan ser más grupo a fines de año que ahora. La grupalidad se va construyendo. Por lo tanto, todo agrupamiento tiene la condición de que puede convertirse en grupo, pero no lo es de entrada. Lo tiene que construir. La grupalidad se construye. ¿Vamos hasta ahí? Ahora vamos a seguir con la diapositiva, ¿sí? Existe una cierta normatividad y o un cierto modelo vincular o estilo de relación interpersonal dominante. Es decir, que hay un código compartido. Para que un grupo sea grupo, estas personas agrupadas tienen que tener un conjunto de normas, que nadie las escribe, nadie las define, pero son determinantes para saber qué se debe y qué no se debe hacer en un grupo. Son tácitas, es decir, las establecemos sin hablar o sin ponernos de acuerdo. Hay grupos, por ejemplo, que son naturalmente solidarios y cuando a algún compañero le falta un material para trabajar, la norma es que todos ofrezcan el material faltante al compañero y aquel que no lo haga puede ser penado socialmente por el grupo como, uy, ¿cómo no te das cuenta? Dale una mano, colaborale, por ejemplo, ¿sí? Otra cuestión que se debe dar en un grupo, para que sea grupo, es la distribución de funciones o roles y de lugares o estatus. Y vayan prestando atención en estos conceptos porque los vamos a seguir desarrollando, ¿sí? En un grupo hacemos algo, es decir, cumplimos un rol, una función, y también ocupamos un lugar, una posición social dentro del grupo. Y a eso se le llama estatus. Bien, habrá
miembros del grupo que están más validados o valorados por los otros miembros. Habrá miembros del grupo que son más marginados o están considerados como en desvalor o que pueden ser dejados de lado. Bueno, todas esas distribuciones de lugares y de poder en el grupo se dan justamente en los grupos, ¿sí? Seguimos. Las fuerzas o tensiones en el grupo que colocan a este en situación de dinámica de movimiento. Para que un grupo sea grupo, tiene que haber fuerzas, tensiones y que tienen que ver con la energía, que es afectiva, que es cognitiva, que es emocional, en cuanto a cómo se van relacionando los miembros del grupo, ¿sí? Y a esto le vamos a llamar dinámica grupal, ¿sí? Y por último, la intensidad de la interdependencia que va a definir si hay más o menos cohesión grupal. La cohesión grupal es qué tan significativos son esos vínculos para los miembros del grupo. Hay grupos que son muy aglutinados. ¿Qué significa esto? Que lo que hace un miembro o deja de hacer afecta profundamente al resto, ¿sí? Por ejemplo, hay familias que son muy aglutinadas. Es todo determinado por la familia. Las decisiones que se toman o se dejan de tomar generan grandes reacciones muy profundas en sus miembros. Y hay otros grupos que tienen vínculos más laxos, es decir, hay más distancia. Por lo tanto, la cohesión es menor y lo que haga o deja de hacer un miembro es relativizado por el resto del grupo, ¿sí? Bien. Por último, en la número 7, ustedes tienen una serie de preguntas. Muchos de ustedes me están respondiendo por escrito. Les voy a pedir a los que no lo hicieron que lo hagan con un video, que lo pueden subir a la página o lo pueden compartir en el grupo o conmigo, ¿sí? Pero me gustaría que respondan a esto. ¿Se puede hablar de un momento puntual en que un agrupamiento humano se transforma en grupo? ¿Qué es lo que distingue a un grupo de una muchedumbre o una masa? Si en un determinado conjunto de personas que interactúan no prevalecen los vínculos positivos de cooperación y solidaridad, el bienestar y una confortable sensación de estar a gusto, ¿podemos hablar realmente de grupo? Por otra parte, ¿los grupos son obligatorios u optativos? O formulado de otro modo, ¿puede hablarse de grupo cuando se trata de un hábitat obligado que no hemos escogido voluntariamente, como el entorno laboral o la familia? Habiendo expuesto esto, habiendo dejado el material para que lean, los invito a que lean lo de la semana, relean la diapositiva, pueden ver este video, pueden hacerme preguntas si quedó alguna duda y traten de responder estas preguntas. El que quiera por escrito, lo hace por escrito. Y el que quiera por video, puede hacer un video y tratar de responderlo, ¿sí? Por ahora me despido de ustedes, deseándoles que sigamos con la cursada y en breve vamos a tratar de hacer una reunión virtual, ¿sí? Así que vayan preparándose para las indicaciones. Un saludo.